Buenos días, este es mi video de análisis crítico para lo que es el curso de estadística. Aquí están mis datos, como vemos mi nombre es Giovanni García, mi carnet es 620-1815 y estoy en la sección A de la sede central de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Como sabemos, dentro de lo que es el video de análisis crítico, lo básico se divide en tres partes, que es los reglamentos los cuales nos vamos a regir para poder exponer y desarrollar lo que es este video. Dentro de los tres tenemos los básicos, los contenidos más relevantes del curso a lo largo de todo el semestre. Lo segundo es cómo aplicar los contenidos del curso de vida profesional. En este no hablamos solamente de lo que son los cursos más importantes, sino en general todo el semestre, cómo podemos aplicarlo a la vida pues como profesional. Y el tercero son los comentarios finales y sensaciones del curso. Vamos a comenzar. Como el primer punto, tenemos los puntos a desarrollar, que son los contenidos más relevantes del curso. Yo elegí tres. Verdaderamente vimos un poco más, pero estos son verdaderamente los principales y los que se derivan, pues, la mayoría de los demás cursos o temas. Este, como tal, el primero y el más básico, pues vimos primeramente qué es la estadística y como base, siempre vamos a ver en la estadística las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son como una base, es como la suma, resta, multiplicación y división de la matemática. Es lo básico de la estadística en lo cual verdaderamente se desarrolla mucho, ¿verdad? Y verdaderamente de ahí se desarrollan como las raíces para más temas un poco más complicados, pero siempre basándose en una que otra base de las medidas de tendencia central. Esto en verdaderamente creo que es lo más importante, porque es lo más de cultura general, incluso ya ni siquiera hablando del curso de estadística. Luego las tablas de contingencia que realizamos, verdaderamente yo desconocía este tema debido a que yo nunca, bueno, mi carrera nunca fue dedicada a la estadística, nunca fue o nunca indagué mucho y cuando conocí esos temas al principio me costó poco, pero verdaderamente creo que fueron de los temas más importantes y creo que se pueden aplicar muy bien. Y lo último que vimos en el módulo 3 más que todo, las estimaciones e intervalos de confianza. Creo que estos son muy importantes durante el curso, o creo que son más importantes debido a que lo voy a explicar en el siguiente punto, que es la aplicación a la vida profesional. Pero verdaderamente, el hecho de poder tener nosotros una estimación en intervalos en cualquier tipo de situaciones reales y que podamos implementarlas en un problema y sacar verdaderamente un intervalo en el cual nosotros podamos desarrollar ya sea una inversión, resultados y más en arquitectura creo que es bastante importante. Entonces creo que estos fueron los tres temas más importantes, los cuales podemos hablar un poco sobre el curso. Luego tenemos cómo pues aplicar los cursos a mi vida profesional como arquitecto, ¿verdad? Esta parte, hablando no solo, vamos a hablar un poco sobre los temas relevantes también, que creo yo que es obviamente como más lo voy a asimilar en cómo aplicarlo en mi vida profesional, pero en general todos los cursos, contenidos fueron primordiales para mi formación y también como mi vida como arquitecto. Pero por ejemplo, hablando en temas como medidas de tendencia central, hay muchas formas en las cuales nosotros tenemos ciertos problemas en la obra, principalmente hablando en obra, no tanto en diseño y los cuales no sabemos cómo resolverlos o cómo administrar o cómo mejorar estos tiempos de entrega, los cuales creo que es muy importante. Las medidas de tendencia central tienen en cuenta no solo las modas, los promedios, sino en general todo lo que se deriva de ellos es muy importante en una obra para poder tener uno un control, tener una visión de todo lo que es la obra plasmado simplemente en una gráfica o en unos números. Verdaderamente yo creo que las medidas de tendencia central son algo impresionante referente a cómo podemos tener o cómo se puede tener uno cómo puede tener uno un control verdaderamente de lo de la obra simplemente por datos y gráficas, ¿verdad? Para mí eso es muy, muy, muy importante y creo que es bastante relevante referente a la aplicación como arquitecto. Otra cosa que creo que es bastante importante, hablando sobre los otros temas en los cuales vimos, por ejemplo, podría ser eh, los niveles los intervalos de confianza. Por ejemplo, eso se pueden presentar muchas situaciones dentro de la hora en las cuales verdaderamente nosotros podamos aplicar. He visto muchas situaciones en las cuales uno no tiene esas, sí, como esos problemas en los cuales uno en la hora dice en qué intervalos, y por ejemplo pueden ser tiempos principalmente, o también pueden ser datos, materiales y precios. Entonces, verdaderamente tener en cuenta eso y ver que no solo está acoplado a una serie o una fase administrativa empresarial, sino a alguna práctica como podría ser la obra civil, creo que es muy fácil de aplicarlo y muy importante.
Y creo que es bastante útil. La estadística en general se ocupa en todo. Entonces, verdaderamente no hay cómo no aplicarlo más que todo a una vida como profesional y más como arquitecto, hablando que hablamos principalmente y mucho sobre cuantificaciones y números dentro de lo que es la carrera de arquitectura. Como último punto, tenemos un comentario final y sensaciones del curso. Verdaderamente el curso estuvo muy entretenido. La forma en que se dio me pareció bastante bien porque a pesar de que era estadística como tal a secas, había una guía, una forma en la cual se daba el curso teórico y se aplicaba directamente a algo práctico y se dejaba la tarea basado en lo que vimos verdaderamente en la clase. Eso es algo que ayuda bastante y en lo cual, en lo personal, a mí me da gusto en un curso porque uno sabe que va a un examen o va a algo y va a ver y a realizar lo que vio y no algo que no está. Entonces, verdaderamente, ingeniera Rocío, fue un gusto, la verdad, fue un curso bastante agradable, bastante interactivo, la forma en que se utilizó los pizarrones, las tablas que se realizaban en Excel, las cosas que se realizaban al mismo tiempo cada uno. Verdaderamente fue un curso muy eh, entretenido, muy enriquecedor y muy aplicable en mi vida profesional. Este es mi vida de análisis crítico. Le doy muchas gracias por su atención y por su cátedra en todo este semestre.